Hola niños, aquí comienza Cada día con Cristo, un programa dirigido a los más pequeños de la familia de Dios y un espacio para meditar en la Biblia y aprender más sobre nuestro Señor Jesús. Este podcast es una iniciativa de granosdevida.cl. Jesús les dijo: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Juan 20:21. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Conociendo el Nuevo Testamento en el podcast Cada día con Cristo. El día de hoy hablaremos de la primera carta del apóstol Juan. El contenido, el estilo y el lenguaje utilizado por Juan en su primera carta son muy similares al que utilizó al escribir su evangelio. De hecho, los primeros versículos de la carta muestran un cierto paralelismo con las declaraciones iniciales del evangelio. Además, términos como luz y oscuridad, vida y muerte, verdad y mentira, así como el nombre hijo unigénito, son cosas que se repiten en ambos libros. La primera carta de Juan no tiene un nombre de autor al inicio, como las otras dos cartas y la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Tampoco contiene saludos ni mensajes personales, pero no es difícil dilucidar que se trata de Juan quien lo escribió por el lenguaje que él utiliza. Al igual que la epístola de Santiago, esta carta no contiene una estructura lógica perceptible de pensamientos. El apóstol Juan aborda sus diversos temas principales, la vida eterna, el amor fraternal, la justicia práctica, y a veces, más de una vez, y de una manera extremadamente simple, pero muy solemne. El apóstol subraya la invariabilidad y certeza del mensaje cristiano, usando la expresión desde el principio en 7 ocasiones, entre esta carta y su segunda carta. También expresa la seguridad personal de la fe, repitiendo frecuentemente la palabra sabemos. A través de la epístola aprendemos que, hacia el final del primer siglo, surgieron personas que negaban que Cristo era el Hijo de Dios. Capítulos 2, 18 al 23. Otros negaban que realmente se había hecho hombre. Capítulos 4, 1 al 3. Y también otros negaban que era necesario vivir una vida de fe en justicia práctica y en amor fraternal. Estos ataques a la persona de Cristo y a la enseñanza cristiana fueron etapas de la filosofía en sus diversas formas y que se expandieron en el mundo cada vez más durante el segundo siglo. Juan llama a estos oponentes de la fe cristiana anticristos, es decir, precursores del gran oponente de Cristo en los últimos días luego de que la iglesia sea arrebatada. Juan contrasta estos ataques a la fe cristiana con los hechos de la salvación. Les dice que Cristo, el Hijo eterno de Dios, la vida eterna misma, ha venido y que aquellos que creen en Él reciben vida eterna y son hijos de Dios. Al mismo tiempo se refiere a las pruebas mediante las cuales se puede reconocer si alguien tiene la verdadera vida de Dios. El objetivo de la epístola lo encontramos en el capítulo 5:13, donde leemos: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Mientras que el Evangelio según Juan describe la revelación de la vida eterna en Cristo, el Verbo encarnado, la primera epístola muestra la revelación de esta vida en aquellos que creen en el Hijo de Dios. También muestra las características de esta vida cuando lo ponemos en práctica, en justicia y amor fraternal. Así, esta epístola ha sido llamada, con razón, una continuación del Evangelio según Juan. Para Juan, al escribir, no hay un camino intermedio entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, la vida y la muerte. Muchos lectores tienen dificultades con esta forma que Juan utiliza, ya que no pueden alinear estas declaraciones algo abstractas con sus experiencias prácticas. Expresiones tales como todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado pueden ser confusas si no entendemos el contexto general de la carta. Juan también muestra pruebas para la vida práctica de los cristianos que están angustiados por la presencia de falsos maestros. A menudo también usa la expresión si decimos tal o cual cosa. Por ejemplo, en el capítulo 1, 6, 8, 10, en el capítulo 2, 4 y 9,
en el capítulo 4 y 20. Porque no es suficiente con solo hablar y decir que uno es cristiano. La práctica de nuestras vidas de fe debe estar en conformidad con nuestra confesión. Solo así se verá si lo que decimos es verdadero. Con su epístola, Juan quiere fortalecer al creyente más sencillo en su fe, desde los hijitos mencionados en el capítulo 2, pasando por los jóvenes y hasta los padres en la fe cristiana. El tema y el contenido de la epístola se resumen en las siguientes palabras también. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Capítulos 5, 11 y 12. También encontramos algunas afirmaciones que solamente están en esta carta. Por ejemplo, se nos dice que Dios es luz y que Dios es amor, que nos muestran los dos grandes caracteres de la naturaleza de Dios. El hecho de que Dios sea luz significa que Él es santo, que Él es verdad, que Él es justo. Mientras que su segundo carácter nos habla de que en Él hay gracia y misericordia. Ambas características de la naturaleza de Dios están en armonía entre sí. Fueron plenamente reveladas en Cristo, el Hijo de Dios, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Evangelio según Juan 1:17. La luz y el amor alcanzaron su máximo desarrollo en la cruz del Calvario. Allí se reveló el amor de Dios hacia los pecadores perdidos al entregar a su propio Hijo. Pero también allí brilló en su máxima intensidad la luz de la santidad y la justicia de Dios cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue hecho pecado por nosotros. Las palabras del salmista lo expresan así. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85, 10. Para dar un pequeño bosquejo para ayudar al estudio de esta carta, podemos decir que en el capítulo 1, versículos 1 al 4, tenemos la introducción donde se nos llama a ser partícipes del testimonio de los apóstoles. En el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, al versículo 12, encontramos las características de la verdadera comunión con Dios. En el capítulo 2, versículos 13 al 27, las 3 etapas de la fe, hijitos, jóvenes y padres. El capítulo 2, del versículo 28 al capítulo 4 y versículo 6, tenemos las características de los hijos de Dios. Del capítulo 4, versículo 7 al 21, tenemos el amor de Dios. Y finalmente, el capítulo 5 nos habla de la seguridad de la fe. Esperamos que este episodio de Conociendo el Nuevo Testamento los anime a leer esta carta que a veces puede ser difícil de entender, pero que con oración nos ayudará a afirmar nuestra fe y a poder discernir todas las cosas conforme al pensamiento de Dios. Cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista, ya estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia ya estaré. Cuando toda sombra huyan en la gran resurrección de los muertos en Jesús y corrupción, y en las nubes al Señor reciban qué consolación. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por